En este centro de estudios nos dedicamos a aprender la vida y obra de los artistas del género pop de mitad del siglo XX hasta la actualidad. Dos conocedores y amantes de la cultura pop de diferentes generaciones informan, comentan y debaten al respecto. Canciones, videos musicales, tendencias y polémicas. En la Real Academia del Pop investigamos, analizamos y evaluamos grandes momentos de esta corriente. Yo soy Luis Gonzalo Puente, comunicólogo de profesión y especialista en música pop. Mi nombre es Beto Borrego, soy historiador del arte y entusiasta consumidor del pop. Las inscripciones están abiertas. Aquí inicia la sesión. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. Una canción es una composición literaria a la que se le pone música para ser cantada. En ella se desarrollan historias de amor, de despecho o mensajes de protesta social. Los autores en las canciones del género pop trascienden con versos que resuenan hasta el día de hoy. Yo soy Luis Gonzalo Puente y en los 90s conocí a Katy Dennis, cantante inglesa que en la siguiente década creó clásicos para Kylie Minogue, Britney Spears y Katy Perry. Yo soy Beto Borrego y vengo de la generación de los 2010, donde la lista de hits era liderada por la cantautora talentosa Sia. Las puertas de nuestro centro de estudios se abren una vez más para hablar de los autores o songwriters famosos que han aportado al mundo del pop un sinfín de éxitos. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. Pues así como acaban de escuchar, estamos arrancando una nueva emisión de la Real Academia del Pop. Estamos arrancando esta lección que, como ha ocurrido en las anteriores, ya nos llevará por los senderos de este género musical que nos ha dado momentos inolvidables, que nos gusta, que nos emociona, que nos hace vibrar y que hoy tendremos a bien seguir desarrollando. Yo soy Luis Gonzalo Puente, les doy la bienvenida a la Real Academia del Pop y como siempre también le doy la bienvenida a el estudiante estrella que está aprendiendo, desarrollando, conociendo mucho más sobre también este género que hoy también nos tiene preparado como siempre una participación muy bien investigada y desarrollada sobre el tema que vamos a abordar durante la clase. Bienvenido, Beto Borrego. Hola, gracias a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección en la Real Academia del Pop. Desde la lección pasada hemos incursionado en definir qué es lo que hace una canción pop exitosa. Empezamos con los productores ejecutivos, con los ingenieros en audio y ahora vamos con los que están detrás de la composición lírica. Es un tema sumamente fascinante y vamos a mencionar algunos autores que probablemente ustedes ya conozcan y vamos a mencionar brevemente su historia y su impacto en la música. Así es, principalmente algo que a mí me gustaría destacar dentro de esta emisión es que los ejemplos que vamos a estar hablando sobre estos compositores, letristas de éxitos de la música pop, es que ellos han estado en ambos lados, tanto en el lado de crear un éxito y ellos interpretarlo y convertirlo en un hit con su propia voz, hasta el permanecer ocultos, por así decirlo, o en el anonimato, solamente haciendo la escritura, la composición de estas canciones. Incluso tenemos algunos casos de personajes que, a pesar de que en algún momento tuvieron una luz muy fuerte en cuanto a sus carreras como intérpretes, algunos han decidido dejarlas atrás, incluso abandonarlas para centrarse 100% en la parte de componer, de crear. No ser ellos quien den voz a sus canciones, sino alguien más. Y ha ocurrido en algunas situaciones que esto sí ha fructificado muy bien, creando grandiosísimos éxitos. Y bueno, de eso vamos a estar hablando durante esta lección aquí en la Real Academia del Pop, ya en nuestra octava clase.
Así es que como ya estamos entrando en materia, voy a darle el paso a mi alumno de esta ocasión, Beto, para que nos dé una introducción, un poco que nos desarrolle un poco sobre lo que tiene que ver y lo que respecta de esta faceta para crear un éxito, la de la composición. Muy bien, chicos, ¿están preparados? Y vamos a comenzar definiendo ciertos conceptos necesarios para el tema de hoy. Vamos a comenzar definiendo qué es el songwriter. El songwriter o autor es aquella persona que compone dentro de la canción. Ya mencionábamos al inicio que una canción es una composición musical generalmente interpretada por uno o varios cantantes. En este trabajo colaborativo, funcionan roles como ya los mencionábamos, el ingeniero en audio, el productor ejecutivo, y también está el compositor, nuestra primera definición del día. El compositor es aquel que sabe leer bien la música. Se utiliza en su mayoría o generalmente en música clásica. Pero bueno, el compositor es el que sabe leer las partituras, sabe estructurar o elaborar bien, pues, los instrumentos musicales necesarios para la creación final de una canción. Y también existe el lyricist o letrista. El letrista es el que le va a dar la letra, es el que va a componer, pues, a través de rimas, a través de composiciones, ya sea los primeros versos, el coro o el puente o bridge, que finalmente, le va a dar el mensaje a la canción. Como mencionábamos en el intro, los mensajes pueden ser variables, pueden ser muchos. Desde historias de amor, historias de despecho, historias de protesta social, que es curioso que también existan en el género pop. Algo también sumamente importante, y lo mencionábamos un poco en la lección pasada, es que al ser autores, a ser letristas, que su trabajo se presenta en forma de canción, es necesario que ellos tengan regalías. Entonces, ellos necesitan estar al tanto de la publicación de su trabajo, ya que una vez que la canción sale de manera tangible y que se pueda reproducir tantas veces sea posible, es necesario que los que trabajaron detrás sí tengan primero el reconocimiento, ¿no? El crédito, y también que reciban las regalías, es decir, el nivel de reproducción, la cantidad de reproducciones, la cantidad de dinero que se saca por el sencillo, la canción o el hit. Estas son las definiciones que vamos a trabajar el día de hoy. No olviden, es compositor y letrista. Y como mencionaba el profesor al inicio, también existe en el mundo popero estas figuras que funcionaron primero como intérpretes de sus propios éxitos y que eventualmente decidieron ir detrás de bambalinas, detrás en el estudio de grabación, para ser solamente, los productores, ahora ser los compositores ellos, los letristas. Y de estos tenemos un sinfín de ejemplos que vamos a dar inicio. Primero con el profesor comentando los que podemos decir son los orígenes de estos personajes que saltaron de un lugar a otro en su trabajo. Eventualmente llegaremos a los 2000, los 2010 con figuras que sabemos muy bien que ustedes reconocerán, que ustedes reconocen. Y pues comenzamos con nuestros primeros ejemplos de figuras de letristas, songwriters. De hecho, gracias Beto por esta introducción, y muy interesante también el centrarnos con estos conceptos para poder entender un poquito más lo que vamos a estar hablando y la importancia de estos personajes que estaremos mencionando durante esta emisión. Efectivamente, de hecho, si tú te metes y si ustedes se meten a revisar en internet listas o información relacionada con compositores, lista de los compositores más famosos, por ejemplo, encontrarán nombres muy reconocidos. Por ejemplo, hay una lista muy importante que hizo la revista Rolling Stone que pone en primer lugar como compositor a Bob Dylan, un artista con toda la trayectoria del mundo que sí efectivamente ha escrito muchísimas canciones para él, y otras personas han interpretado sus éxitos.
En segundo lugar está Paul McCartney, en tercer lugar John Lennon, que sabemos toda la historia detrás de sus inicios dentro de los Beatles, y después el desarrollo que cada uno pudo tener a su nivel y en su momento ya como artistas en solitario, y que eventualmente también nos dio paso a que muchísimas personas más hicieran versiones o interpretaran sus canciones. Pero también ahí nos podemos dar el lujo de ver a otros personajes importantes, ya centrándonos en el género del pop. Siempre hablamos de la santísima trinidad del pop con un Michael Jackson, un Prince y una Madonna, que también están en estas listas, porque ellos no nada más se quedan en la parte de interpretar sus canciones, sino que también fueron y han sido compositores de varios de sus éxitos. Algunos señalarán que sus composiciones en realidad, o su trabajo como compositor, como letrista, es muy pequeño, ya que están en un equipo con más personas, pero habrá otros personajes que en realidad les darán esta posición o ahondarán mucho en qué tanto ellos hacen en el estudio al interpretar o al crear estas canciones. Hablo específicamente de Madonna, que muchos se quejan de que ella no escribe todas las canciones, sino que prácticamente le pone una frase a alguna letra que ya está escrita, y ya con eso tiene el crédito como compositora. Pero ha habido muchos de sus productores, muchos de sus colaboradores que sí hacen notar y que sí establecen muy bien el papel que tiene Madonna dentro de un estudio o dentro de la creación de la música al momento de hacer una composición. A ver, Beto quiere comentar algo al respecto. Así es, no es algo exclusivo de la trinidad del pop con Michael Jackson, Prince y Madonna. Esto me hace recordar mucho a autores muy contemporáneos como Katy Perry, Lady Gaga o incluso una Charli XCX o una Tove, que colaboran con otros artistas y escriben canciones, producen canciones, hasta luego hitazos de otros artistas. Eso es muy curioso y lo vamos a ahondar todavía más fuerte con los ejemplos del profe y los míos. Pero por ejemplo, nada más rapidísimo, Lady Gaga, ya la conocemos, en sus orígenes ella inició como compositora y letrista para otros artistas. Escribía para Britney Spears, que de hecho hubo un sencillo que es Quicksand, y está la historia de Telephone, que de hecho esa era una canción originalmente para Britney Spears, no se dio porque, bueno, ahora sí que las teorías conspirativas son bastantes, simplemente no se dio, y ahora sí que se lo guardó ella para cuando ya era una artista ya pues, emergente, ya consolidada. Entonces, aquí te hace pensar estas historias que suceden con estas estrellas en formación. Incluso Lady Gaga inició como compositora, también Katy Perry inició como compositora, escribiendo hits y componiendo canciones para Kelly Clarkson. Entonces, eso es interesante, saber cómo estas estrellas empezaron a forjar su imagen a partir de este trabajo que pues obviamente apoyaba a otras artistas que ya estaban fuertes en su momento. Así es. Y esto, bueno, son estas figuras importantes, reconocidas y conocidas de hoy en día. Pero vamos a hacer ya de manera un poquito organizada, vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a hablar de algunos personajes específicos que algunos conocimos en su faceta como intérpretes y las generaciones de hoy en día han conocido ya más bien como los creadores, los escritores, los compositores de estas canciones para otros artistas que han sido grandiosísimos éxitos. Y voy a arrancar con un primer caso de una cantante inglesa. Ella nació en Norwich, Inglaterra, en 1969 y fue muy a principios de los 90, sino a finales de los 80, de hecho. Sí, fue a finales de los 80 cuando fue firmada por Simon Fuller.
¿Saben quién es Simon Fuller? Bueno, pues es este magnate de la música internacional inglesa que más adelante pues tuvo que ver con otras figuras como las Spice Girls, incluso con lo que fue el desarrollo de estos programas de talento como el American Idol y X Factor y todos estos, ¿no? Bueno, él fue quien conoció a esta intérprete que creo que no he dicho su nombre, ¿verdad? Bueno, el nombre de esta mujer, igual y no les va a sonar, es Catherine Rosanne Dennis, que artísticamente se hace llamar como Katy Dennis. Yo creo que los que son de mi rodada, o sea, todos los que nos tocó la música de principios de los 90, vamos a ubicar su nombre. Los más recientes tal vez no. ¿Por qué? Porque ocurrió que a principios de los 90 ella fue lanzada como intérprete. El primer tema que salió, de hecho, era un featuring en un grupo de DJs llamado D-Mob, y ella era la vocalista. La canción se llamaba Come On and Get My Love y llegó al top 10 en Estados Unidos, al top 15 en el Reino Unido. Fue la introducción que tuvimos a esta cantante, que era una cantante jovencita, menudita, con el pelo pelirrojo y con una voz perfecta para el pop. Lo que no sabíamos en ese momento es que ella también intervenía en la composición de estas canciones. Este tema introductorio le sirvió a que, como suele ocurrir con estos artistas emergentes, a que les empezaran a abrir las puertas, a que les dejaran grabar más canciones y eventualmente a sacar un álbum completo. Tuvo una segunda canción que se llamó Just a Dream. Yo las menciono y vienen a mi mente muchos recuerdos porque estas canciones sí sonaban muchísimo en la radio aquí en México. Just a Dream me acuerdo que sonaba una y otra vez en estaciones como lo era Alfa en ese momento, como era WFM, que estaban más enfocadas al pop internacional en inglés. Esta canción, Just a Dream, llegó al número 9 en Estados Unidos, al número 13 en el Reino Unido, y de ahí lo que sucedió es que sí hubo una explosión mucho más fuerte cuando lanzó su álbum debut, que se llamó Move to This, y que incluyó los dos éxitos más fuertes de su carrera, que fueron ya en 1991. Uno de ellos era Touch Me All Night Long, que yo creo que sí lo van a recordar más porque viene incluido en muchas recopilaciones, dance y pop de los 90, y otra canción era una baladita muy popera llamada Too Many Walls, que también fue muy fuerte. ¿A qué me refiero? A que Katy Dennis sí fue muy exitosa en estos primeros inicios de los 90, a que incluso aquí en México, cuando no llegaban artistas internacionales, se empezó a hacer este festival musical en Acapulco, que lo querían hacer tipo lo que es Viña del Mar en Chile. No le salió, no funcionó, estuvo varios años, sobre todo en los 90, pero luego ya no. Pero en 1991-1992 una de las invitadas estelares fue Katy Dennis. Vino aquí a México, hizo su interpretación en pleno puerto mexicano, con un body que creo que nada más dejaba ver su cara, y todos preguntándonos cómo le hacía esta mujer para soportar el calor, más pensando que ella venía de un país tan frío y tan húmedo, por así decirlo. Pero bueno, el chiste es que Katy Dennis tuvo mucho éxito con este primer álbum, Move to This, 1990-1991. En 1992 sacó una segunda producción discográfica, Into the Skyline, que fue producida por un personaje muy importante de el género pop en ese momento. Shep Pettibone venía de hacer Vogue con Madonna y de hacer Erótica con Madonna, y Katy Dennis fue otra de las personas que trabajó con él. Él ya le había hecho remixes, él tiene un remix muy bueno, de hecho, de Touch Me All Night Long, y ahora él fue el que le produjo este álbum. Se llamaba Into the Skyline, tuvo un primer sencillo que se llamaba You Lie to Me. No le fue tan bien como en el primer disco, bajó la popularidad de ella. Creo que otra de sus canciones fue incluida en la banda sonora de Beverly Hills 90210, que era la serie del momento, entonces también le dio más exposición. Y de ahí desapareció, sacó una tercera producción discográfica a mediados de los 90, y la verdad ya no supimos prácticamente nada de Katy Dennis. Ahí fue cuando yo conocí a Katy Dennis como cantante, y el mundo conoció a Katy Dennis como cantante. Pero de ahí nos vamos a dar un salto a principios de los 2000, aunque ya venía, y tal vez no de una manera muy visible, conociendo el trabajo que esta mujer hacía o siguió haciendo en su carrera, aunque ya no tan visible.
Fue en el año 2001 cuando volvimos a escuchar su nombre, pero ahora ya no como intérprete, sino como la compositora. Y ella fue la compositora de, a mi consideración, la canción más importante que tiene en toda su carrera, Kylie Minogue, que es una artista muy importante, sí, a nivel internacional. Es la reina, bueno, la subreina del pop en Australia. Bueno, en Australia igual dices la reina del pop, ¿no? En el Reino Unido también es muy, muy admirada, en Europa. Pero en el 2001 llegó de regreso al número 1 en todo el mundo con una canción llamada Can't Get You Out of My Head. Yo sé que ustedes la conocen y la recuerdan. ¿Es así, Beto? ¿Tú sí la conoces o no? Sí. Ok. Bueno, pues Can't Get You Out of My Head era una composición de Katy Dennis. ¿Y qué ocurrió? Que pues todos nos sorprendimos. ¿Cómo era posible que esta cantante tan famosa de los 90 se haya retirado y haya dado una de sus mejores canciones a otra artista y no la haya interpretado a ella? Ella ha contado en diferentes entrevistas de que, pues precisamente como suele suceder con algunos personajes, le cansó un poco ya el spotlight, el estar enfrente de todos, y pues decidió mejor quedarse atrás. Sí, con esta parte creativa, con esta parte de expresar mucho de lo que tenía a través de la música, pero ya no interpretándolas, sino haciendo estas composiciones. No estoy seguro, pero creo que existe por ahí en internet el demo de Can't Get You Out of My Head en la voz de Katy Dennis. De la que sí estoy seguro que existe es de otra canción que también fue un mega hitazo ya a mediados de la década de los 2000, que era una canción incluida en el álbum In the Sun de la princesa del pop Britney Spears. Sí, Katy Dennis fue la compositora de Toxic, esta canción que yo creo que es una de las más icónicas y más representativas de la carrera de Britney Spears. No se quedó nada más con ellas, hizo otras composiciones importantes para artistas como S Club 7, también hizo para Celine Dion, hizo también canciones para las Sugar Babes, entre otras. Y otra parte que también hizo muy interesante es que empezó a trabajar con otros productores, por ejemplo Galantis, que es un grupo de producción y de DJs importante a nivel internacional. Pues ella también escribió algunas canciones de ahí, como Runaway, una canción así muy 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 famosa del estilo. Pero yo diría que su última gran composición, que también fue un mega éxito, ocurrió en el año 2008, cuando al lado de Max Martin y Dr. Luke, ella escribió la canción I Kissed a Girl, el primer número 1 para Katy Perry. Hablando de Katy Perry hace ratito, Katy Perry también tiene créditos en I Kissed a Girl, pero yo creo que sí, la parte principal, tal vez el hook, tal vez la idea, sí hay que darle el crédito a Katy Dennis, que pues ya venía comprobada de tantos éxitos anteriormente. Lo último que yo sé de ella es de que justo antes de la pandemia estaba ya promocionando unos shows donde iba a regresar a los escenarios, algo que parecía maravilloso porque no sé si ustedes conocen su música, pero a mí sí se me hace muy buena exponente del pop. Tiene una voz muy muy popera, muy agradable, y genuinamente es una creadora de grandes éxitos. Así es que a mí sí me gustaría tal vez que ella tuviera un revival, y si no, pues al menos saber de otras canciones, de otras composiciones que están en los primeros lugares de popularidad gracias a que ella tuvo la parte creativa de hacer, de componer y de armar todo un éxito. Así es que este es el primer caso que he querido comentar aquí en la Real Academia del Pop, hablando hoy de los compositores. Beto, no sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, creo que es curioso también la fórmula, ¿no?, para crear hits. Creo que el profesor hablaba al final de estas cualidades como artista, ya sea la voz, ya sea la presencia en el escenario, pues todo en conjunto funcionó en su momento para Katy Dennis. Sin embargo, supongo que encontró una labor más, quién sabe, más más que la complete más. Y ahora sí que ser famosa o ser acreditada
desde el estudio de grabación es otro nivel de fama, otro nivel de popularidad, y supongo que también eso le da más seguridad, o eso asegura más bien, pues, la inteligencia y el ingenio y sobre todo la creatividad, pues, que tiene esta artista británica. Ahora es bien sabido también que en esta industria, y si no pues lo comentamos aquí, que en la industria de la música gana más un compositor que un cantante. Entonces, pues en este caso, yo creo que ella también, no sé si de la parte de negocio lo haya visto así, pero posiblemente tenga muchísimos más ingresos y su riqueza sea más estable por la parte de compositora y por todas estas regalías que puede tener con estos clásicos, a por las canciones que ella interpretaba en su momento. Definitivamente, y es que hasta me voy a dar licencia yo de pasar al siguiente ejemplo, pues tomando en cuenta ya esto de Cathy Dennis, porque empezó, digamos, si vemos la línea temporal de Cathy Dennis, pues tenemos un punto muy alto como performer, como artista, pues el inicio de los 90. Pero después hubo sí este declive. Sin embargo, en este declive fue el momento exacto, el momento correcto para que ella se convirtiera en una figura más como compositora, más como songwriter. Antes de ir al ejemplo que yo traigo, porque es más contemporáneo, es más 2010, el profesor y yo vamos a mencionar más bien unos ejemplos que ustedes tal vez ya conozcan y que ustedes nos pueden regalar sus comentarios, sus perspectivas de estos compositores. Tenemos desde Babyface, que es un colaborador, ahora sí que de pop, pero también del R&B, muy fuerte en la década de los 90. No solamente trabajó con un Boyz II Men o con una Whitney Houston, sino también con la mismísima reina del pop, Madonna, dándole un exitazo que es Take a Bow, que pues es uno de los singles que más duró en las listas de popularidad. No sé si el profe quiera comentar algo también. Sí, el caso de Babyface es muy interesante porque él también es otro de estos personajes básicos dentro de la industria musical, sobre todo en Estados Unidos, de finales de los 80s y principios de los 90s. De hecho, él era socio en su momento con L.A. Reid, otro personaje muy importante de la música. De hecho, yo recuerdo mucho a principios de los 90 que escuchaba mucho la radio y los charts y todo esto, el American Top 4 y ya saben, que hablaban mucho de esta dupla, L.A. Reid y Babyface. Eran juntos, siempre iban juntos, productor y compositor. Y ellos empezaron a hacer trabajos para artistas muy interesantes, sobre todo el género R&B, Rhythm and Blues, y posteriormente ya más de la música pop. Ellos fueron los encargados de crear los primeros éxitos de Bobby Brown como solista, de Karen White. Karen White fue una cantante, o es una cantante de Rhythm and Blues muy famosa de principios de los 90, que ella estaba casada con uno de los productores y compositores de Janet Jackson, con Jimmy Jam y Terry Lewis, no me acuerdo con cuál de los dos, pero pues era mucho en esa onda. Y posteriormente en los 90 incluso ellos formaron una casa discográfica que se llamó La Face Records, que era muy famosa y que en La Face Records dieron el impulso a artistas muy importantes como TLC o Toni Braxton, a quienes también fueron como que sus principales padrinos. De hecho, Toni Braxton, la de Unbreak My Heart, que es un máximo éxito, fue introducida a la música con un dueto con Babyface, que él había escrito. También él fue muy importante, ya lo dijo Beto, en la composición de temas de Whitney Houston. Él estuvo detrás de varias de las composiciones de su álbum I'm Your Baby Tonight, y todavía más adelante con lo que fuera la banda sonora de la película Waiting to Exhale. Él produjo el éxito que fue número 1, Exhale Shoop Shoop, y así como lo dice también Beto, como lo dijo, se fue ya en los 90s a expandir más su legado, su éxito. O sea, sí trabajó con Boyz II Men y les dio éxitos que fueron número 1 1000 semanas, pero también trabajó sí con Madonna. Y otro caso que a mí se me hizo muy interesante, que en los 90 sonaba raro, interesante, pero que funcionó muy bien, fue una canción que se llamó Change the World, que era de Babyface con Eric Clapton. Eric Clapton, que venía de un rock muchísimo más clásico, muchísimo más de los 70s, trabajaba con este gran compositor de los 90s, más en la onda Rhythm and Blues, y le dio un éxito, sí, en listas de popularidad a este
a este cantante y guitarrista icónico. Ha colaborado con otros artistas importantes como una mismísima Barbra Streisand, con Lil Wayne, y esto viene además de una carrera en solitario que él tuvo también o ha tenido desde la década de los 90, bueno, creo que desde los 80 ya estaba activo Babyface como cantante, y que también es muy reconocido porque muchas de las canciones que él hizo tienen sus coritos, entonces ya sabemos, esto es de Babyface. Entonces por eso también quisimos comentarlo hoy aquí en la Real Academia del Pop. Sí, definitivamente. Y además hablamos de colaboraciones. Este es un tema, o es más bien un concepto que hemos desarrollado desde la clase pasada con la colaboración entre productor y artista. Tiene que haber una buena química, tiene que haber buena relación, y una vez que se tienen estos dos elementos, pues se pueden crear proyectos musicales que llegan a ser hitazos, llegan a ser unos sencillos que topan las listas de popularidad. Hablamos ya de la colaboración Whitney Houston y Babyface, pero hay muchísimas más en el mundo pop. Simplemente una Madonna y Patrick Leonard, o nuestro ejemplo de más adelante, que ya es el último, y que no voy a mencionar porque sí lo quiero guardar hasta ese momento, pero que sí es un ejemplo muy bueno de cómo se hacen las colaboraciones ahora en la actualidad con un compositor, productor y un artista. Pues bueno, vamos a dar pase a la siguiente ejemplo representativo. Aunque antes de mencionar mi ejemplo de esta cantautora australiana, que esta ya es la primera pista, pues quisiera sí mencionar, porque el profe sabe muchísimo más de esta autora que yo, pero yo sí quiero mencionar también su parte de compositora, de autora. Es la mismísima Linda Perry. Linda Perry, sabemos que inició con una banda pues alternativa en la década de los 90 llamada Four Non Blondes. Ella era además de compositora, era la intérprete principal. Y la conocemos por el sencillo What's Up. Lo fascinante, o la historia va que una cantante que estaba experimentando con su sonido, que se llamaba Alicia Moore, o mejor conocida como Pink, pues contactó o recontactó a esta cantante que pues estaba en un hiatus, estaba como... había dejado ahora sí que el spotlight para dedicarse más bien a su vida personal, a mejorar su salud mental. Y pues estaba estaba empezando a escribir canciones, estaba creando nuevas composiciones, y el momento no pudo ser más correcto que Alicia Moore contactando a Linda Perry, y el resto es historia, y se crea el hitazo que muchos conocemos a Pink, que es Get This Party Started. Linda Perry desde ese momento se convirtió en la autora de las artistas pop, que bueno, desde el inicio de los 2000 era necesario tener una composición de Linda Perry. Simplemente pregúntenle a una Christina Aguilera, que en el 2002 pues obtiene esta producción maravillosa de Beautiful, que ahora sí que le valió muchísimos premios tanto a la intérprete como a la compositora. Linda Perry ha trabajado con diferentes artistas pop. Christina Aguilera, Pink, tiene una canción de hecho con Gwen Stefani muy buena, que es What You Waiting For y Wonderful Life. Entonces, sí, Linda Perry tiene esta historia, pero sí quisiera que también el profe comentara algunas cosas de sus orígenes que tal vez yo no esté enterado. Algo que me resulta muy interesante de Linda Perry es que Four Non Blondes sí es un One Hit Wonder. Es una banda de One Hit Wonder de los 90. En los 90, cuando estaba el auge de la música alternativa, surgieron muchísimos grupos. Algunos tuvieron varios hits, algunos tuvieron menos. Y según yo, What's Up fue un éxito, pero no mundial. En Estados Unidos no fue tan fuerte como ocurrió en otras partes del mundo, incluido México. Aquí en México sí sonaba muchísimo What's Up, pero fue la única canción que conocimos de ellos. Hubo un segundo sencillo de su primer álbum que se llamaba Mr. Spaceman, creo, que medio sonó, pero no fue nada comparado con lo del primer sencillo, y de ahí no volvimos a saber absolutamente nada más de Linda Perry. Ella contaba en una entrevista recientemente que
que sí, que ella incluso inició su carrera componiendo, haciendo música, incluso comparándolo con otros artistas que eventualmente también fueron muy exitosos en la década de los 90, como los de Third Eye Blind, si no mal recuerdo, y desapareció, y efectivamente después de ese primer éxito ya no volvimos a saber nada de ella. Decía Beto de que se retiró para trabajar su salud mental. No sé en este sentido si tenga que ver algo precisamente de que la industria no resultó ser en ese primer momento, en los 90, lo que ella esperaba, lo que ella quería, o cómo se desarrollaron las cosas, porque sí, también algo muy importante y que hay que reconocer es que en la década de los 90, más allá del nivel artístico y lo que un compositor, productor o intérprete podía dar, sí, la parte de las casas discográficas estaba muy muy fuerte. Entonces pues ellas podían decidir muchísimo qué es lo que podía hacer alguien o no. En ese momento yo creo que nadie tuvo la visión de seguir o desarrollar la carrera de Four Non Blondes o de Linda Perry, ya fuera como intérprete o como compositora, de una manera alterna, porque sí, efectivamente no volvimos a saber de ella hasta que Pink la trajo de regreso, y que sí, cuando salió el álbum Misunderstood en el año 2001, finales del 2001, sí era algo muy fresco, muy interesante, muy diferente, porque también todos los que conocimos a Pink con su primer disco la veíamos como otra artista de rhythm and blues, de hip hop, de lo que se hacía. Venía de la Face Records, venía producida por L.A. Reid. De hecho, si ustedes recuerdan la canción es Don't Let Me Get Me. Ajá. Don't Let Me Get Me, donde ella habla precisamente de que L.A. Reid le dijo que iba a ser una gran estrella, que lo único que tenía que hacer era cambiar lo que ella era, ¿no? Y así ocurrió. El primer disco es una Pink que no tiene nada que ver con lo que conocimos después y con lo que pudimos disfrutar precisamente en el álbum Misunderstood, donde sí suena mucho el estilo de Linda Perry, sí, con un pop muy de principios de los 2000, pero también con ese toque rockerito que le dio un estilo muy fuerte a principios de la década, con otras canciones como, ya les decía, Don't Let Me Get Me, como Just Like a Pill, que fueron mega hits, y que pues eso hizo que otras figuras se fijaran también en ella, que viniera incluso este desapego, por así decirlo, bonito entre Pink y Linda Perry, porque incluso eso es un chisme muy reciente que surgió ahora que Pink sacó un nuevo disco, donde pues ella sí comentó que efectivamente sí sintió celos profesionales de que Linda Perry le diera la canción Beautiful a Christina Aguilera y no a ella, porque sabía que era una canción, valga la redundancia, bella, hermosa, y que pues ella le hubiera querido, en este caso Pink, interpretarla, pero también yo creo que hoy en día no nos podemos imaginar un Beautiful si no la interpreta Christina Aguilera. Incluso no nos podemos imaginar, estaría muy interesante escuchar algún tipo de demo de estas canciones interpretadas por Linda Perry, porque eso sí, yo creo y considero que esta mujer sí tenía un estilo interpretativo muy interesante. O sea, What's Up es un éxito y es un clásico también de la música de los 90 y de la música alternativa popera, por mucho la interpretación que hizo Linda Perry en esta canción. Así es que pues interesante, y también interesante que Linda Perry ha hecho muchas cosas, pero tampoco ha hecho de todo. O sea, sí ha sido masiva, pero tampoco se ha ido a trabajar con el mejor postor nada más porque le están pagando. O sea, como que sí ha sido muy cuidadosa en eso, y como que ha buscado también que incluso con estos personajes ella mantener su esencia, mantener su estilo. Incluso alguna vez tú me contabas, Beto, ¿no? Que con Gwen Stefani incluso pues casi Gwen Stefani le dijo vamos a escribir un megahitazo, y ella dijo no, pues ahora no te voy a hacer el megahitazo tal cual, tan obvio, sino voy a hablar de qué tipo de estrella eres y qué es lo que esperas en esta carrera, más de una manera un poquito más irónica, por así decirlo, ¿no? Vamos con los chismes rapidísimos, porque esto sí es muy bueno, y de hecho es un buen tema para una lección más adelante. Los chismes de Linda Perry se pueden resumir en estas cosas. El que mencionaba el profe con Pink, sí, definitivamente, vaya, o sea, Pink se sintió traicionada. Lo mencionaba con Howard Stern. Ella cuando
estaba produciendo Misunderstood con esta Linda Perry. Ella comenta que Linda Perry prácticamente le ponía el micrófono en su cara y le decía, canta, ¿qué estás sintiendo ahorita? No me importa tu vibrato, no me importa si tienes un rango vocal padrísimo, de dioses, no, a mí me importa qué estás sintiendo, qué es lo que te está molestando, qué estás sufriendo. Y eso para ella fue catártico en el sentido de que pudo escribir pues las canciones que estábamos comentando, Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill, etcétera. Entonces sí, para ella sí fue como muy de, oye, no manches, ¿por qué me estás cambiando por esta artista que se ve todavía más manufacturada que yo? O sea, si yo te estoy dando algo más real, más auténtico y te vas con esta, pues que viene desde los Musketeers, o sea, este es un producto muy a la Disney. Entonces sí le molestó a Pink. De hecho, la historia va, ustedes lo pueden también revisar con un behind the music, perdón. Hay uno de Pink, hay uno de Linda Perry. El de Linda Perry se me hace muy interesante para ver la perspectiva de tanto de autora como de intérprete. Y ella menciona que realmente su reunión con Christina Aguilera fue más orgánica. Ella la conoció y de ahí vino este interés por descubrir la tristeza de Christina Aguilera. Entonces cuando escribió Beautiful y en sus momentos estaba en las sesiones de producir Stripped, que fue el segundo álbum discográfico de Christina Aguilera, de ahí salió pues la oportunidad de que el mejor lo cantara Christina. Y es que de hecho, un año después, Pink sacaría Try This, que sí hubo colaboraciones con Linda Perry, pero Pink definitivamente odia ese disco, no le gustó el proceso, se sentía cansada, sentía que lo estaba haciendo a la fuerza, o sea que era una obligación, y ella no sentía la creatividad o lo orgánico que era crear un disco en comparación con Misunderstood. Y a Linda Perry eso le molestó muchísimo. O sea, ella dijo, no, ¿cómo es posible? Te estoy ayudando, te estoy prácticamente dando estas canciones que son poéticas y tú no estás poniendo atención. Y ahí fue nuestra ruptura. Me parece que ahorita ya están en una situación más calmada. Pink, como dice el profe, ha comentado ciertas cosas de Linda Perry. Las más recientes fueron con Howard Stern o con su promoción de su último disco Trustful. Pero bueno, y el chisme de Gwen Stefani es muy gracioso. No me acuerdo cuando lo leí, ahora sí que tómenlo con un grano de sal. Pero pero el punto va de que cuando estaban en el estudio Gwen Stefani y Linda Perry, pues Gwen Stefani prácticamente ya quería otra fórmula a la Linda Perry. Y no salía nada. Entonces Linda Perry le dice a Gwen, oye, pues bueno, ¿sabes qué? Mejor tú vete y déjame todo lo a mí. Déjamelo todo, yo veo con qué letras o con qué rimas salgo. Y al día siguiente salió What You Waiting For, que prácticamente, si ustedes ponen atención a la letra, por eso me encanta, es esta Linda Perry diciéndole a Gwen Stefani, o sea, cariño, tú tienes ahora sí que el contrato, tienes el tiempo, tienes la edad, te ves bien, pues ¿qué estás esperando? O sea, ¿qué esperas? ¿Una aceptación? Ahora, una aprobación de mi parte, o una aprobación de los críticos, etcétera. Entonces, es una canción maravillosa simplemente por ese ingenio de Linda Perry. Pero bueno, ahora sí ya vamos con la otra compositora, la otra letrista. Ya les había dado la pista de que es de Australia y es la mismísima Sia Furler. La historia de Sia Furler la vamos a resumir en lo siguiente. Ella, a finales de los 90, pues formaba parte de una banda, más o menos de acid jazz, que se llamaba Crisp. No funcionó bien el proyecto y a inicios de los 2000 saca su primer álbum discográfico titulado Healing is Difficult. El éxito es moderado, como que empieza a sonar pues primero obviamente en las radios en Australia y eventualmente se vuelve pues esta artista internacional, que no es necesariamente mainstream, pero que es famosa por ello, ¿no? Que es internacional y es hasta algo exótico, ¿no? De que esté sonando. Pasan los años, pasa la década de los 2000 y es en We Are Born, que bueno es del 2010, cuando ella empieza a saborear de un éxito más popular. Salen éxitos como Clap Your Hands, como You've Changed, que fueron éxitos, pero lo mismo, ahora son éxitos en una escena alternativa, no necesariamente mainstream, aunque sí gozaron de su popularidad. Y Sia menciona que durante las giras de este álbum,
ella ya empezaba a molestarle pues, los achaques, las molestias de ser famoso. Y ella menciona que prácticamente quería tomarse un descanso de estar bajo el Starlight, bajo el Spotlight, perdón. Y pues quería dedicarse más a ser productora, a ser compositora y estar en el estudio de grabación. Pues ahora sí que su plan no funcionó, ya que estaba, escribiendo la letra para Titanium, esta canción que obviamente todos conocemos, de los 2011. Empezó siendo un sencillo para Alicia Keys, no se realizó, y ella eventualmente mandó el demo a un David Guetta. David Guetta, hablamos de un David Guetta del 2010-2011 que es famosísimo. Él se enamora inmediatamente y pues tras el rechazo de muchas otras estrellas, entre ellas Katy Perry, que de hecho la historia va que Katy dijo, no manches, pues prefiero cómo suena con la voz de Sia, o sea, no es por nada. Y David Guetta ahora sí que le juega mal a Sia, no la deja estar en su hiatus, no la deja estar en su retiro espiritual, si quieren verlo de esa manera. Y saca la canción con su voz. Ahora sí que... Nada más tantito, porque de hecho sí hay un demo de Titanium con Mary J. Blige. Hay un demo de la canción que originalmente iba a ser, ahora sí, la incluida en el disco de David Guetta. Ahí si se meten a YouTube ahí lo van a encontrar. Y a la mera hora, pues no. Él decidió precisamente lo que dice Beto, elegir la versión de Sia. Sí, y eso fue lo que... Ahora sí que otra vez vamos con el mismo refrán del resto de su historia. Fue Titanium lo que sacó a Sia primero de su retiro. Y ahora sí que la posicionó en lo mainstream. Ahora sí que en los listados de popularidad esa canción llegó al top entre 2011 y 2012. O sea, era una canción muy escuchada. Entonces, no le salió muy bien el plan, pero ella seguía componiendo. De hecho, mucho antes de Titanium. Y tal vez muchas personas sí lo saben, pero lo obvian mucho. Sia trabajó con Christina Aguilera para Bionic. De hecho, ella fue la que compuso, escribió You Lost Me, All I Need y I Am. Unas canciones tipo baladas muy curiosas en ese proyecto musical de Christina Aguilera, pero no dejan de ser muy hermosas. Además, You Lost Me fue sencillo. Desde ahí ya venían estos rasgos de ella como compositoras y funcionaron. De hecho, para Burlesque ella también escribió la de Bound to You, que la interpretó en la película Christina Aguilera. Entonces llegamos otra vez a Titanium y sigue componiendo y sigue escribiendo para otros artistas. Sale Wild Ones con Florida, que otra vez Florida es otro artista famoso en esa... Aparte, o sea, ahí lo que interesante también es de que a raíz de Titanium se hace una fusión David Guetta-Sia, sí, donde son varias canciones. O sea, Wild One es con Florida, pero también es David Guetta, según yo. Hizo She Wolf también con David Guetta, y no me acuerdo, según yo hay todavía más, mínimo una u otra canción más de esta fusión que les funcionó muy bien con Titanium y se fueron pues a hacer muchísimas más. Sí, muy curioso también está... Otra vez hablamos de colaboraciones, una colaboración que funcionó y que era muy sonado. Muchos esperaban escuchar la voz de Sia en una producción de David Guetta, porque curiosamente los sonidos electrónicos de David Guetta, que son muy high, muy energetizantes, pues funcionaban con la voz fuerte de Sia. Entonces era una producción muy, digamos, bien lograda. Sale Wild Ones, sale Titanium y definitivamente en 2012 sale esta nueva canción que ahora sí que llevó tanto la carrera de Sia como a la de la cantante famosa Rihanna a otro nivel, que fue Diamonds. Diamonds ahora sí que si Titanium no consolidó la fama y la reputación de Sia como compositora, Diamonds sí que lo hizo. Ahora sí que Diamonds es para todas las generaciones, todos conocemos esta canción y todos sabemos ahora sí que cómo funciona tanto la voz de Rihanna como también hay presentaciones en vivo de Sia y que es maravilloso escucharlas. Eventualmente siguió componiendo para Britney Spears con Perfume, produjo todavía con Katy Perry
Y también con la mismísima Beyoncé, que rapidísimo, la historia de Pretty Hurts es una historia muy bonita. Fue una canción que otra vez estuvo en búsqueda de un intérprete final. Nadie la quiso, nadie se sentía cómoda con ella y no fue sino hasta que Beyoncé, para su álbum homónimo de 2013, la escuchó y la decidió hacer la suya. Desde ese entonces ella gozó de esta fama. En 2014 saca 100 Forms of Fear, que ahora sí que es su A Thousand Forms of Fear, lo siento. Que es un álbum maravilloso, además que es uno de los mejores álbumes de los 2010 y que Chandelier ahora sí que la posicionó como no solamente la compositora que ya estaba sonando antes, sino como ahora sí otra vez la intérprete, pero ahora sí la intérprete conocida worldwide, era la intérprete mainstream en su momento. De hecho, Chandelier, el video musical es muy curioso, ya que aquí ya comenzamos a ver a Sia enmascarada, a Sia que se tapaba la cara, como un tipo de ironía ante la idea de que yo estoy fuera de los escaparates, yo estoy fuera de la luz pública. Entonces me voy a poner esta máscara, esta peluca que se va a ver característica de mi persona. Y es curioso ver en una década donde era necesario la imagen personal o la imagen del artista, ver a esa intérprete ser popular, llegar a los topes de popularidad y tener esta onda de misterio, de incógnito. Entonces, ya nada más para acabar, Sia siguió colaborando con otros artistas, sacó un álbum en 2015-2016 muy curioso llamado This Is Acting, que de hecho ahora sí que fue un repertorio de todos los descartes que tuvo con otros artistas, que por una u otra razón decidieron no usar sus canciones y que de todas maneras funcionaban, que fueron éxitos inmediatos, tales como Cheap Thrills o como Reaper o como Life. Entonces, Sia en los 2010 fue la reconocida compositora. Fue la compositora, me atrevo a decir, de los 2010. La letrista de los 2010. Que ahorita pues ha tenido un, digamos, declive por su película de 2021 llamada Music, ya que tocaba temas de autismo, no de la manera más, bueno, de la mejor manera, vamos, ¿no? Eso la llevó a que su imagen y su popularidad bajara. Sin embargo, no vamos a dejar de verla, ya que ahorita y de hecho compuso una canción con Miley Cyrus en su último disco llamado Muddy Feet. Y ahora ya estamos a la espera de un nuevo disco que va a salir en 2023. Entonces es una compositora que personalmente a mí me emociona volver a escuchar y ver qué trae de nuevo ahora para esta nueva década y cómo va a componer o cómo va a colaborar con otros artistas. A ver, hablando de Sia, algunos datos porque ahorita tenía así como que mucha información en la mente que me venía también para completar. Recuerdo hubo un tiempo cuando estaba haciendo el programa de cine, de música para cine, que también hubo una época donde cada semana había una canción nueva, diferente, de una película interpretada o compuesta por Sia. O sea, de todo, fuera composición de ella, algún cover o que alguien más la interpretara, pero siempre, cada semana, prácticamente durante todo un año, ha de haber sido 2015, 2016, había una canción nueva de una película de Sia. O sea, que también ahí la parte de los productores cinematográficos veían también mucho éxito en tener una canción de este intérprete. Otra de sus composiciones que a mí se me hace muy interesante, muy poderosa y sobre todo por lo que tiene que ver, que no mencionaste, Beto, es la que le hizo a Celine Dion en Love Me Back to Life, que venía también del momento en el que Celine Dion había pasado una etapa muy fuerte con el fallecimiento de su esposo, que venía de un bache muy fuerte en su vida personal, y que esta canción que le compuso Sia pues mostraba precisamente todo ese poderío, toda esa emoción, todas esas ganas por regresar y por mostrar que todavía tenía muchísimo que dar. Otra cosa, esa dirías tú, no estoy seguro, por ahí lo leí en algún momento, cuando hablabas de este material de canciones que otros artistas desecharon. Según yo, Move Your Body iba a ser para Shakira. Sí. Y de hecho sí suena, pues, o sea, es muy fácil imaginar a Shakira interpretando Move Your Body, pero creo que la versión de Sia, híjole, es maravillosa y da una energía que posiblemente no ocurriría si lo hubiera interpretado la colombiana. Y ya nada más
Nada más para cerrar estos comentarios que yo tengo sobre esta cantautora. Yo recuerdo cuando salió Titanium, que era cuando trabajaba en Ritmosonic, que empezó a sonar mucho y la empezamos a programar. Nadie sabía quién era Sia. Y yo sí la mega ubicaba, pero no como compositora. La mega ubicaba porque yo conocí a Sia en el 2010 por un cover de Madonna, un cover de Oh Father, del álbum Like a Prayer de Madonna. Esa fue el primer contacto que yo tuve con Sia, no como compositora, sino como intérprete, y como intérprete de una canción también muy especial, por así decirlo, de Madonna. No fue un éxito, de hecho fue la primera canción en toda la carrera de Madonna en no llegar al top 10 en 1989. Y sin embargo, yo creo que los fans le tenemos mucho respeto a esta canción por su letra, por su producción, y creo que Sia hizo un muy buen trabajo al versionarla precisamente en su álbum del 2010. Entonces sí, yo creo que también después de la cancelación que tuvo, como dijo Beto, de hacer la música y la creación de esta película, esperemos que también regrese, ¿no? Porque incluso ella también hizo la de Annie, ¿no? La de Anita, la huerfanita versión. La música. La música, o sea, Sí. también, o sea, la llamaban para todo, o sea, para todo. Entonces yo creo que sí, eventualmente, sería muy interesante y muy válido tener de regreso a esta cantautora, que creo que transmite mucho, y eso es lo que se agradece más, y se agradece más en el pop, ¿no? No nada más en su interpretación, sino en letras, que lo que tuvo a bien, yo creo, fue que supo cómo llegar a cada uno de estas intérpretes que cantaron sus canciones, ¿no? O sea, Diamonds es una canción que no podemos pensar en nadie más que en Rihanna que la interprete, y pues eso sí seguramente lo tuvo muy en mente al momento de crearla, y así pues en todos los éxitos que ha hecho, Pretty Hurts, etcétera. Así es que, Beto, no sé si quieras agregar algo más al respecto. No, yo creo que acabamos muy bien de mencionar nuestros ejemplos, nuestras referencias sobre compositoras, sobre compositores y letristas. Y nada más, ahora sí vamos a ir finalizando el programa de hoy con la mención, pues quizás un poquito honorífica, de este productor, de este compositor, muy rápido y muy breve. Ustedes tal vez lo conozcan desde sus inicios en la banda Fun, ya sea como el guitarrista o incluso el productor y compositor de esa banda, o tal vez lo conozcan con sus proyectos con Lorde en Melodrama, ya sea con sus proyectos con Taylor Swift en Reputation, o con los últimos de Lana del Rey. Así es definitivamente el último compositor que vamos a mencionar el día de hoy, que es Jack Antonoff. Aunque antes de irnos de plano con Jack Antonoff, cabe muchísimo mencionar un cantautor, miembro de One Republic. Y también él es una figura muy interesante que sabe oscilar entre lo que es rock y lo que es pop. Ryan Tedder también colaboró con otros artistas como Adele, como Katy Perry, Kelly Clarkson, entre muchos o más. De hecho, también el profesor tiene unos elementos rapidísimos y puntuales sobre la carrera de Ryan Tedder. No, más que nada, él es precisamente, lo conocimos haciendo música como el vocalista y creador principal de esta banda entre pop rock One Republic. De hecho, el primer éxito de One Republic fue en colaboración con Timbaland en esta canción Apologize. Pero posteriormente él se fue a escribir canciones para todo mundo también.
éxitos para YouTube, Beyoncé, Leona Lewis, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Jonas Brothers, Jennifer López, Camila Cabello, Lady Gaga, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso me acuerdo que hubo mucha controversia cuando sacó Hello con Beyoncé y luego sacó una canción que sonaba prácticamente igual con Kelly Clarkson, Never Gone creo que se llamaba, en donde pues también decían, a ver, mijito, está bien que escribas todas las canciones, pero a ver, échale un poquito de coco para variarle y para que no todo suene igual. Y sí, a la fecha sigue siendo uno de los creadores de música más interesantes. Él trabajó también con Adele, si no mal recuerdo, fue uno de sus más grandes éxitos que hizo con Adele. Él hizo, no me acuerdo si hizo Hello, algo así. Hizo sí, para el 25, pero... No, pero antes, ¿no? Pero bueno, ya, no nos vamos a detener mucho ahí porque ya nos estamos llegando al final del tiempo, pero importante mención la de Ryan Tedder y la de Jack Antonoff, que estaba comentando Beto también con el trabajo que hizo y que sigue haciendo para artistas, y que hoy en día luego muchos se quejan de que todo lo que está haciendo Lana del Rey o todo lo que está haciendo Taylor Swift ya suena muy genérico o muy similar porque no ha habido tanta evolución en ese sonido, ¿no? Definitivamente, es que vamos a lo mismo. Creo que es muy correcto que ahorita emparejemos a Ryan Tedder y Jack Antonoff. El mismo profesor habla sobre lo similar que suenan dos canciones de Ryan Tedder, o de la fórmula que es, pues digamos, muy parecida. Es una fórmula que le sirvió a él, que no estamos muy seguros si funcionaría ahorita para la década de los 2020, pero que efectivamente funcionó para finales de los 2000 y la mayor parte de los 2010. Sabemos que los gustos van cambiando conforme las décadas. Entonces, Jack Antonoff, sí, ahora sí que él se volvió el productor y el compositor, letrista y todo lo demás fundamental y necesario para esta década. Ahora sí que creó proyectos memorables y fantásticos con estas artistas, con Lorde, con Florence and the Machine, con Taylor Swift y con esta mismísima Lana del Rey. Aunque es una espada de doble filo, muchos tal vez aprecian la fórmula y sabrán que les va a gustar una composición a la Antonoff, pero muchos otros van a decir, es que ya es repetitivo, es que ya llegó a un punto pues muy soso, ya no hay innovación, ya no hay creatividad, esto ya se ha escuchado antes, y eso es algo, esa oración de ya se ha escuchado antes es algo que no puedes escuchar en las listas de popularidad, o al menos en la enciclopedia del pop. Tiene que haber una cierta innovación, tiene que haber algo nuevo o refrescante en las composiciones, pero es una química, funciona, y esas artistas, al menos hasta el momento, siguen con este productor, y bueno, será cuestión de tiempo el saber cómo va a desarrollarse el éxito o incluso la forma de producir con este compositor. Pues muy bien, pues ya vamos a dar por cerrada esta clase de esta ocasión dedicada a los compositores, a los creadores, ahora sí que a las letras de estas canciones, y vamos a dejar la tarea abierta para el siguiente momento en el que nos reunamos aquí en la Real Academia del Pop. Creo que hemos hablado de temas muy interesantes, que hemos desarrollado varias temáticas muy acorde a los tiempos y a lo que está sucediendo en la industria. Y bueno, hablando de lo que está sucediendo en la industria hoy en día, si ustedes checan listas de popularidad, vemos que muchos artistas latinos están ubicándose en los primeros sitios interpretando en español. Hemos visto a figuras como un Bad Bunny, como un Karol G, o como ahora el mexicano de Peso Pluma, que está en el número 1 en todo el mundo. Pero ocurría que antes, en el género de la música pop, para que ustedes pegaran en todo el mundo, tenían que hacer el famoso crossover, cantar en inglés. Había artistas que funcionaban mejor que otros. Y de esto me parecería muy interesante hablar de manera histórica en la próxima entrega de la Real Academia del Pop. No sé si te parece bien, Beto, que entonces en el siguiente programa, en la siguiente lección, nos vayamos a desarrollar los crossovers del pop en la historia. Así es, de hecho, ahora sí que bajo un acuerdo vamos a hablar
y desarrollar una breve cronología de estos crossovers y cómo ha sido su efecto en diferentes generaciones. Va a ser un especial de 2 programas y estamos muy emocionados de compartir eso con ustedes. Ya estamos a punto de acabar este programa de hoy. No me voy sin antes mencionarles y de recordarles de que por favor nos compartan sus comentarios, nos difundan en las redes sociales, en Instagram, y nos sigan en sus plataformas de streaming de su preferencia. Ahora sí que estamos muy contentos de compartir esto con ustedes y es un programa que hemos aprendido muchísimo. Pues la alarma, o bueno, no es la alarma, es la campana o la chicharra nos dice que ya es momento de despedirnos. Así es que, como les dijo Beto, síganos en @RealAcademiaDelPop en Instagram. Ahí recibimos sus comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Gracias, nos vemos la próxima clase. Cuídense y pásensela muy bien. Esto fue la Real Academia del Pop. Real Academia del Pop.